¿Qué tal, familia de Cielos Abiertos? ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos de Instituto Consumidos en Línea? Pues es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Vamos a abarcar lo que alcanzamos a abarcar el día de hoy acerca de la epístola del apóstol Pedro. Vamos en el capítulo 4 y estos capítulos que siguen realmente son un poco cortos, sobre todo porque los versículos en sí mismos se explican tan bien que no hay mucho que añadir más que mencionarlos y a enfatizar en algunos puntos. Así que vamos a comenzar con el capítulo 4 y dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos con el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar vivos y muertos, porque por esto también han sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan según el espíritu, según Dios. Mas el fin de las cosas se acerca. Sean pues sobrios y velen en oración. Hasta ahí voy a leer. Y es interesante que tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo en sus diferentes cartas habla de este pensar como Cristo. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ármense ustedes también del mismo pensamiento. Este pensamiento de padecer en la carne, pero lo podemos llevar un poco más profundo y recordar la instrucción de Pablo en Filipenses 2, que dice: hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Recordar también que Corintios nos dice que tenemos la mente de Cristo y que tenemos que llevar cautivo a la obediencia a todo pensamiento, que también tenemos fortalezas en nuestra mente. Y recordar Proverbios, que nos dice que tal es el hombre en su pensamiento, tal es él. Dices, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, nosotros somos el resultado de lo que pensamos. Y aquí podemos ver que el apóstol está diciendo: ármense del pensamiento de Cristo. Tenemos que aprender a pensar como el Señor piensa acerca de nosotros y de nuestro propósito. Sabes que muchas de las limitaciones que nos ponemos a la hora de servir y alcanzar los planes de Dios para nuestra vida tienen que ver con cómo pensamos acerca de nosotros. La mayoría de las veces pensamos por debajo de lo que somos en Cristo. Hay una condenación, hay un miedo, incluso el diablo nos ha convencido de que no podemos lograr aquellas cosas que el Señor quiere que logremos. Sin embargo, cuando tú y yo empezamos a parecer nuestra mente, a pensar como piensa el Señor, y eso se logra por medio de la renovación de la mente, a través de la lectura de la palabra, a través de ceder nuestras emociones y pensamientos al Espíritu Santo, a través del caminar e ir renovándonos, ir madurando en este proceso de santificación. Nuestra mente empezará a tener cambios y empezaremos a pensar más como pensaría Cristo que como pensaríamos nosotros en la carne. Ahora, todo esto dice: el Señor terminó el pecado para que no vivan lo que resta de nuestra vida en la carne, sino en el Espíritu. Este cambio, dice: ustedes antes eran de una manera, ahora tienen que vivir de otra. ¿Por qué? Dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Es decir, ya tuviste suficiente tiempo fuera de Cristo para haber vivido como viven los gentiles, aquellos que no temen a Dios, como vive, podríamos decir hoy, un inconverso. Y ya basta, ya fue suficiente. El tiempo que haya sido
fue suficiente. Yo me encontré al Señor a los 18 años de edad. Y fueron 18 años de no seguir a Cristo. Quítale los 6 años de niño, ¿verdad? Que el reino me pertenecía porque todavía mi conciencia no estaba madura. 12 años, 13 años de haber vivido sin el Señor fue lo suficiente para vivir harto de eso y decir, de aquí en adelante yo no quiero vivir conforme a las concupiscencias, conforme a las idolatrías, a la embriaguez, conforme a la carne, conforme vive un inconverso, sino quiero vivir conforme el Señor quiere que yo viva. Pero para esto yo necesito pensar como el Señor y necesito no conformarme a la carne, sino conformarme, hacerme de forma de la voluntad de Dios. Pero me encanta esta parte. Basta ya el tiempo pasado. El apóstol Pablo en sus cartas varias veces dice, ustedes en otro tiempo andaban como desobedientes, en otra época servían a los deseos de la carne, pero ahora, es decir, hay un cambio cuando tú y yo venimos a Jesús. El apóstol Pedro lo dice así, dice, ya estuvo bueno con lo que vivieron antes sin Cristo, con eso es suficiente. De ahora en adelante vayan hacia adelante, prosigan a la voluntad de Dios. Dice, no anden como los gentiles. Si a estos les parece extraño, dice, que no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Sabes, el mundo ve al creyente como extraño, porque el verdadero creyente está corriendo tras un premio distinto, está corriendo conforme a la voluntad de Dios. Pero el mundo está desenfrenado, corriendo tras sus deseos, tras la vanidad, tras todo lo efímero. Tristemente hay creyentes que están viviendo de esa manera, que pudiendo vivir conforme a la voluntad de Dios, están corriendo tras deseos paganos, tras deseos de este mundo, han sido seducidos. Algunos tal vez más estrictos dirían que pondrían en duda su conversión. Yo a veces veo cómo el enemigo puede lograr meterse y engañar incluso un corazón que ha sido lavado por el Señor para hacerlo correr tras deseos vanos. Claro que al final no encontrarán deleite y que lo que verán será como el hijo pródigo que está comiendo ahí, ¿verdad? Bueno, está a punto de comer de las algarrobas de los cerdos y junto ahí el espíritu lo confronta y él dice, ¿qué es esto que estoy haciendo? Estoy comiendo, estoy queriendo comer mugrero cuando en la casa de mi padre hay banquete. Esa es la expresión de aquellos creyentes que se han dejado engañar por el mundo y están corriendo tras los deseos de la carne, cuando en la voluntad de Dios hay delicias a su diestra. Pero tenemos que correr de la manera correcta. Ahora versículo 6 dice, versículo 5, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar vivos y muertos, y esto es Jesucristo. Jesús tiene el dominio. Jesús, a él el Padre le ha cedido el que sea juez de vivos y muertos, y nos va a juzgar a nosotros y a los incrédulos. A los incrédulos los va a juzgar y los va a enviar a muerte eterna. Dice, ellos se burlan de ustedes, ellos los ultrajan, pero ellos van a dar cuenta. Pero sabes que nosotros también vamos a dar cuenta. Tal vez nosotros que ya conocemos al Señor, no es un asunto para ver si estaremos en perdición o en salvación, pero sí es un asunto de dar cuenta de lo que estamos viviendo y de lo que hemos hecho y cómo hemos invertido nuestra vida. Y va a ser delante de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta lo que dice en el versículo 7. En el versículo 7 el apóstol Pedro nos recuerda la inminente venida de nuestro Señor Jesús. El fin de todas las cosas se acerca. Mi amado, si la pandemia, si lo que estamos viendo hoy en las noticias, si el estado actual del mundo no nos sacude y no nos hace ver que el fin de todo está cerca, que somos una generación que estamos mucho más viendo el cumplimiento de promesas y de indicativos de que Cristo está por regresar, que ninguna otra generación anterior a la nuestra no estamos poniendo atención. El fin de todas las cosas se acerca, viene el fin de los tiempos, viene la restitución del reino, viene la restauración de todas las cosas. Dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán,
pero mi palabra no pasará. Viene el fin de todas las cosas. Sean pues sobrios y velen en oración. Si tú y yo entendemos los tiempos que estamos viviendo, la respuesta van a ser dos cosas: santidad y búsqueda. Ser sobrios tiene que ver con no dejarte gobernar por los deseos. Ser sobrios no estar embriagado, es decir, no estar idiotizado, no estar seducido por el vino. Una persona sobria es la que se ha apartado de estos deseos desencaminados y la velando y en oración. Es decir, sobrios habla de santidad, sobrios habla de estar ecuánimes, y velar en oración habla de búsqueda. Velar en oración habla de estar despierto. Tú no puedes velar si no estás despierto. Y esto lo está escribiendo el apóstol Pedro, que fue llevado con Jesús a Getsemaní y que se quedó dormido y que el Señor los reprende y dice: ni siquiera han podido velar una hora. Oren, porque a la verdad el espíritu está presto, pero la carne es débil. Está diciendo: ¿sabes qué? Ustedes necesitan estar listos para orar, para velar, para ser sobrios. Jesús lo dijo muchas veces y esa es una indicación del mismo Cristo, ahora dicha por el apóstol Pedro. Velad en oración. Sean sobrios y velad, estén atentos, estén despiertos y estén desintoxicados del mundo. El mundo te quiere dormir, el mundo te quiere anestesiar, el mundo te quiere intoxicar, pero tú y yo tenemos que estar desintoxicados y despiertos. Ante todo, dice: tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es el amor de Cristo por nosotros que nos cubrió la multitud de nuestros pecados, pero es entre los creyentes el que nos amemos, que podamos vencer la ofensa, que podamos pasar por encima de las circunstancias que nos hagan entrar en conflicto, que siempre van a existir. Somos seres humanos, mientras estemos relacionados, habrá tiempos de convivencia muy padre, pero habrá riñas, habrá roces, pero hay que entender que no es que no vaya a haber faltas, sino que el amor las va a cubrir. El pecado de mi hermano contra mí, mi amor sobre él lo va a cubrir. Y aun cuando él no pegue contra mí, cuando tenga una caída, cuando caiga en una inmoralidad o algo, la gracia, el amor y la misericordia de la iglesia lo va a cubrir, no como que no pecara, sino para restaurarlo, para sacarlo del pecado. Y es ahí donde el amor cubre multitud de faltas. Hoy en día alguien se equivoca en la iglesia, alguien es evidenciado en algún área y lo desterramos, lo sacamos sin misericordia o lo juzgamos. Pero la palabra dice que tenemos que amarle y restaurarle. Dice también Pablo, dice: ustedes que son espirituales, restauren a aquellos que han caído, restauren a aquellos débiles, no sea que ustedes mismos necesiten más adelante esa misma restauración. Pero me encanta esta parte: tengan amor ferviente, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. Tenemos que ser gente que abramos nuestra casa, hospedar nuestros bienes, ponerlos. Hospedar habla de poner nuestros bienes a disposición de otros. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mi amado, este versículo me encanta porque dice: cada uno según el don que ha recibido. Todos tenemos cosas que Dios ha puesto en nosotros. Todos tenemos algo en lo que Dios nos ha llenado de gracia y que podemos ser de bendición en el cuerpo de Cristo. El cuerpo se trata de eso, de muchos miembros entretejidos, unidos los unos a los otros, con dones, con bendiciones, con gracias, con carismas, que suman los unos a los otros, y lo que a mí me hace falta en otro hermano puede venir a ser para mí. En otro hermano puede tenerlo él y venir y cubrirme y bendecirme, y así yo a otros, porque hay una multiforme gracia de Dios.
Y lo mismo para ministerios a nivel internacional. Hay ministerios enfocados en misiones, otros enfocados en enseñanza, otros enfocados en los últimos tiempos, otros enfocados en la oración, otros enfocados en la misericordia, otros en llevar el evangelio, otros en traducir la palabra, qué sé yo, otros en alcanzar a ciertos grupos en particular, algunos que enfocados en la restauración de Israel, qué sé yo, pero todos pertenecen a una multiforme gracia. El problema es que muchos de nosotros, cuando no encontramos que piensan igual que nosotros o que el énfasis es igual al que Dios nos ha dado, lo juzgamos. Y no hay uno por encima de otro, sino que hay una multiforme gracia que trabaja junta para poder llevar a la iglesia a una madurez completa para el encuentro con el Señor Jesús. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. La última porción del versículo 12 en adelante, Pedro empieza a hablar sobre el precio que estaban pagando los creyentes. Dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera. No te sorprendas del fuego de prueba que ha venido sobre ustedes como si fuera algo extraño. ¿Por qué dice eso Pedro? Porque seguramente Pedro está recordando las palabras de Jesús cuando dijo: en el mundo tendrán aflicción. Cuando dijo: el mundo me odia y a ustedes odiará. Cuando dijo: el mundo los aborrecerá por causa de mi nombre. Por eso dicen: no se extrañen del fuego de prueba que ha venido como si fuera extraño. Es lo más natural que, estando en un mundo caído, Pedro le está diciendo: ustedes que están sirviendo al Señor, tengan consecuencias por esto. Mi amado, hay un precio que pagar por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no es que Dios te lo cobre, sino que es un precio natural por ir en contra de la corriente del mundo, por ir en contra del pensamiento. Cuando la gente está aprobando leyes absurdas, como el aborto, matar a un bebé, como el matrimonio igualitario y todos estos proyectos de disolver a la familia, y nosotros nos ponemos en contra de eso, va a haber un odio hacia nosotros. Cuando el mundo quiere un libertinaje sexual y nosotros estamos hablando de castidad y pureza y de mantenerte para el Señor, va a haber un odio hacia nosotros. Cuando el mundo premia el egoísmo y el culto al hombre, y nosotros estamos viviendo para la gloria de Dios y queriendo ser humildes y procurando el bien de los demás, va a haber un odio hacia nosotros. Porque es normal. Pedro les está diciendo: no se extrañen, gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados. Mi amado, si tú estás sirviendo y siguiendo y amando al Señor, y por eso hay un sufrimiento en tu vida, por causa de Cristo, tú eres bienaventurado. No te estoy hablando de que sufras siendo cristiano cualquier sufrimiento, no. Estoy hablando cuando somos perseguidos, cuando el vituperio, cuando la dificultad que estamos viviendo es por causa de honrar al Señor, de vivir de acuerdo a lo que Él desea, de vivir por la fe en Cristo Jesús. Y hay un precio, hay un dolor, hay algo ahí en medio. Somos bienaventurados, dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. ¿Por parte de quiénes? De aquellos que persiguen a Cristo, de aquellos que persiguen la fe. Por ellos el nombre de Jesús es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor,
por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Dice, que ninguno de ustedes tenga un padecimiento por vivir mal, por ser homicida, ladrón o malhechor, pero si tienen un padecimiento por ser creyentes, glorifiquen a Dios por ello. Glorifica a Dios. Si estás viviendo una persecución, si estás pasando una dificultad por vivir para el reino, glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo, dice, que el juicio comience por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? El Señor va a juzgar su casa y nos va a llamar a cuentas y muchas veces va a haber una disciplina. Dice, pero ¿cuál será el fin de aquellos que viven no para la gloria de Dios? Y me encanta este versículo. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? De modo, versículo 19, que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Estás padeciendo por la voluntad de Dios, encomienda tu alma al Señor y sigue firme, sigue haciendo lo correcto, sigue viviendo de la manera digna. Oye, pues hemos terminado el capítulo 4, es un capítulo corto, tenemos poquito tiempo, así que vamos a ir al capítulo 5. Seguramente vamos a alcanzar a terminar el capítulo 5, así que nos vemos ahorita en unos momentos para comenzar el capítulo 5 de la epístola del apóstol Pedro. Nos vemos ahorita. ¿Cómo están? Oye, pues seguimos en el capítulo 5, ya que tanto el 4 como el 5 son capítulos un poco cortos. Como te decía, ya que el mismo texto te va dando el entendimiento completo, no hay mucho que agregar. Y comienza el apóstol Pedro en el capítulo 5 dando unas indicaciones a quienes podemos decir el cuerpo de liderazgo que se encarga de cuidar, de administrar, de servir en una iglesia. Dice, les ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacienten a la grey de Dios que está entre ustedes. Esta palabra, les ruego a los ancianos que están entre ustedes, recordemos que esta carta no va dirigida a una ciudad, sino a un grupo de creyentes que están en la diáspora. Y pues hay diferentes pastores en cada grupo, ¿verdad? No se refiere a que en una iglesia local haya muchos pastores, sino que hay diferentes pastores en cada grupo. A esos pastores les llama ancianos o líderes, no por la edad en sí, sino como un título, como un cargo. Y les está diciendo, hay que apacentar a la grey de Dios que está entre ustedes. La palabra apacentar y tiene que ver con atender, con alimentar, con cuidar espiritualmente. La labor de un pastor es cuidar a su grey, es alimentarla, es edificarla, es cuidar que no se enferme espiritualmente. Hoy en día muchas veces el pastor juega un papel un poco más como de coacheo, de psicólogo, ¿verdad? Animando. Pero la verdadera función de un pastor no es la consejería, es la palabra, es la oración, es el apacentar. Y claro que hay espacio para dar un consejo, para atender alguna necesidad emocional, mas el enfoque verdadero de un pastor es apacentar a la grey de Dios. Dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es decir, ustedes, pastores, deben o liderazgo, esto también se puede aplicar a quien ayuda a un pastor en una iglesia local, a un equipo de líderes, a que ayudan a apacentar, que lo hagan con las motivaciones correctas, no a la fuerza, no imponiendo su fuerza tampoco, y no por una ganancia deshonesta, no por lucrar, no por sacar algo del rebaño, sino con ánimo pronto. Dice, no como teniendo señorío
sobre los que está a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El llamado del líder es ser ejemplo a aquellos que están siendo pastoreados o dirigidos por esta persona, por este grey, perdón, por este anciano. Dice, no se enseñoreen, es decir, no los explotes, no los esclavices, no los trates como a siervos, sino como a ovejas a las cuales hay que alimentar y cuidar como amándolos. Y dice esta promesa, versículo 4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán corona incorruptible de gloria. Pero también si hacemos mal nuestro trabajo, cuando Él aparezca, cuando el príncipe de los pastores aparezca, nos llamará a cuentas. El príncipe de los pastores aquí significa el pastor principal. Por eso dice el príncipe, es decir, el que es por encima de todos. Y ese es Cristo Jesús. Él aparecerá en los cielos, Él vendrá una segunda vez por su iglesia, Él vendrá a establecer ahora su reino, y cuando Él aparezca va a haber una recompensa a aquellos que han servido fielmente en el ministerio. Es bueno desear el servir al Señor. Si Dios te ha llamado, si tú estás viendo este video y Dios te ha llamado, tal vez te topaste con esta enseñanza, déjame decirte, es lo más hermoso servir al Señor. Yo tengo años, estoy cumpliendo este año 15 años de servir al Señor de tiempo completo, después de haber estudiado, después de haberme graduado, desde la primera vez que comencé una congregación, han pasado 15 años. Y yo digo, quiero otros 60 años, otros 80 años, otros los que me alcance, porque es increíble poder servir al Señor. Versículo 5, igualmente jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Aquí está hablando de jóvenes en lo natural, pero también jóvenes en la fe. Dice, estén sujetos a los ancianos y todos los creyentes de la iglesia local, sumisos unos a otros. No es que uno solo tenga la autoridad, sino que todos nos sometemos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a vivir revestidos de humildad, y Dios da gracia a los humildes, pero Dios le resiste a los soberbios. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuera tiempo. Deja que Dios esté su mano sobre nosotros. Hay quien ha dicho que esta mano son los 5 ministerios de la iglesia, representando uno a cada dedo. Yo la verdad no me voy a meter mucho en eso, aunque pudiera hablar de este liderazgo que con el Señor, con el cual el Señor gobierna su iglesia. Pero lo que sí entiendo es que tengo que estar siendo humilde bajo el trato de Dios. Y cuando yo hago esto, dice, para que los exalte cuando fuera tiempo. Si tú y yo nos humillamos delante del Señor, Él nos va a exaltar. Y no una exaltación como la que el mundo da, sino que Él te bendecirá, echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sí, ¿sabes qué? Tú puedes ser humilde y poner toda tu ansiedad en el Señor, porque Él es bueno, Él cuida de nosotros y Él nos bendice. Sean sobrios y velen. Lo mismo que vimos en el capítulo anterior, y lo mismo que te digo que es Jesús hablando, sean sobrios y velen. Dice, ¿por qué? Dice, porque tu adversario, el diablo, tenemos un adversario y tenemos que recordar eso, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso tú tienes que ser sobrio y velar, tú tienes que mantenerte firme, porque el mundo te quiere contaminar, el mundo te quiere emborrachar. ¿Para qué? Para que seas presa del enemigo. El mundo quiere que tú te duermas para que dormido pueda venir sobre ti, pero el Señor nos manda a ser sobrios y velar. Dice la palabra en Santiago, resiste al diablo y él huirá, pero antes dice, sométete pues a Dios. Y aquí podemos ver que también dice que nos sometamos a la mano de Dios, nos humillemos a la mano de Dios, seamos sobrios, velemos, y entonces podemos escapar de este adversario que anda buscando
cómo devorarnos. Versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. Lo que te digo de Santiago, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él oirá, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido por un tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Qué hermoso el trato de Dios en nosotros, perfeccionándonos. La palabra perfeccionar significa completar, añadir lo que nos falta. Es Dios quien añade a su iglesia, a nosotros, carácter y va poniendo lo que nos falta. Nos afirma, nos hace estar firmes, nos hace estar bien plantados. La palabra afirmar tiene que ver con estar plantado, nos fortalece. Cuando tú te sientes débil, es el Espíritu de Dios quien viene e imparte fortaleza, imparte aliento. Por eso dice la palabra que Él nos dará fuerzas como las del búfalo. Seremos ungidos por aceite fresco porque el Señor nos está fortaleciendo. Nehemías decía, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y dice, fortalezca y establezca. Él es el que establece, Él es el que pone. A Él sea la gloria y el imperio. Wow, qué hermosa alabanza termina. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Toda gloria y honra es para el Señor Jesucristo. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, les he escrito brevemente. Silvano estaba escribiendo la carta que Pedro estaba dictando, amonestándolos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estás, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, y Marcos mi hijo, los saludan. Salúdense unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos ustedes los que están en Jesucristo. Amén. El apóstol Pedro termina esta carta diciendo, ¿sabes qué? Ustedes están bajo la verdadera gracia de Dios. Ustedes están viviendo una dificultad, están siendo perseguidos y todo, pero hay una gracia del Señor. Echen sus preocupaciones, retomo ese versículo, echando sus ansiedades y preocupaciones sobre el Señor, que Él nos guarda y Él nos preserva. Mi amado, por mi parte es todo. Con todo y que fueron 2 capítulos, ha sido poco el tiempo, pero bueno, no me quiero adelantar ya a ir a comenzar segunda de Pedro. Pero bueno, estamos terminando esta primera carta. Próxima semana comenzamos con la segunda epístola porque veremos las dos y tal vez veamos algún pequeño repaso al final. Pero que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Escucha el estudio, bendice a otros compartiéndolo y nos vemos. Que Dios te bendiga.